Hola amados de Aliento Visión, bienvenidos a este programa, una edición más de Vive. Soy la pastora Mercedes y desde Fairfield te envío un saludo de bendición para ti y tu familia en este 2015. Si no te lo había dicho antes, espero que el 2015 sea un año de bendición para ti y los tuyos. Quisiera en este día hablarles un poco sobre el tema de estrés y la crisis económica. La palabra del Señor dice en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. En estos días de principio de año, la mayoría de las iglesias se retiran con el Señor y tienen un momento de intimidad, quizás un poco más que en otros momentos, porque están buscando la dirección de Dios para hacer los planes del año que comienza. Entonces, uno de los temas que hemos decidido tratar es la crisis económica en este tiempo, cuando estamos empezando el año, cuando se comienzan a hacer los distintos programas y las distintas metas que tomamos como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Y en este tiempo que hemos estado hablando de estos temas, nos hemos dado cuenta que muchas veces la crisis económica es producida o provocada por nosotros mismos. Si me explico con ustedes, la audiencia querida de Aliento Visión, y les puedo explicar lo que es crisis según la información que he encontrado. Crisis hace referencia a una situación complicada, difícil o de inestabilidad. Cuando estamos hablando de crisis económica, estamos hablando de un tiempo, un periodo de tiempo, donde la situación está negativa a favor de la persona. La economía de la persona está negativa y se produce un empeoramiento sustancial de la vida económica de la familia. Cuando una familia está pasando por una crisis económica, necesita ir a las Escrituras, pero también necesita establecer un patrón de conducta que lo saque de esa crisis. Entonces, si tú y yo nos enfocamos en salir de la crisis económica, vamos a evitar entrar en lo que se llama aquí en Estados Unidos y en algunos lugares de América Latina como el estrés. Ese famoso estrés que acaba con tu vida, ese estrés que te da dolor de cabeza, que te da dolor de pecho, ese estrés que te da distintas formas o razones para enfermarte. Muchas veces la causa del estrés viene de la misma crisis económica que estamos viviendo. Entonces, como pueblo de Dios, tenemos que ser personas sabias. Y para no llegar a la crisis económica, tenemos que entrar a un patrón de conducta que nos ayude en el momento de esos días grises que toda familia pasa. Siempre he dicho que cada creyente pasa por momentos de vacas gordas y momentos de vacas flacas. Pero el humano, por lo general nosotros los humanos, tenemos la tendencia de no prepararnos para el día malo, ni prepararnos para las vacas flacas. Cuando tenemos las vacas gordas, pues nos comemos los mejores bistecs, nos comemos el filete miñón de la vaca gorda y no recordamos que va a haber un momento en nuestras vidas que pueden venir algunas situaciones que nos hagan llegar a una crisis económica. No hay necesidad de que ninguna familia llegue a lo que llamamos crisis económica. Si toda familia con que nosotros tenemos la oportunidad de hablar, le hemos
hemos hablado de este tema. Pero si toda familia que está pasando por una crisis económica se sienta y analiza de el por qué está en esa crisis económica, se va a dar cuenta que en algún momento perdió el norte. En algún momento no se preparó para cuando llegara ese momento. En algún momento o se gastó de más o en algún momento no se pudo enfrentar una situación donde quizás un familiar se enfermó. Entonces, cuando llegue este tipo de crisis a nuestras vidas, no tenemos, la mayoría de las veces, no tenemos cómo enfrentar el problema. Entonces hay que entender que hay un problema. Y si hay un problema, tiene que haber una solución. La palabra del Señor dice que en el mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero si nosotros confiamos en el Señor, Él nos va a sacar de todas ellas. Entonces los problemas van a llegar, pero como nosotros enfrentamos los problemas, es lo que va a determinar si el bache financiero que estamos pasando se va a volver una crisis o si va a ser una situación donde tú puedes salir victoriosamente aprendiendo la lección. Porque, ¿qué crees, amado televidente? Si tú no aprendes la lección en la primera, entonces vas a tener que pasar otra vez y otra vez y otra vez hasta que pases la lección. Entonces es importante que nosotros como pueblo de Dios podamos entender que las aflicciones van a llegar, pero como decía aquí Mateo capítulo 6, verso 21, que donde está nuestro tesoro va a estar nuestro corazón. Si tu tesoro, si lo que tú aprecias, si lo que tú amas, si lo que tú quieres es X o Y, ahí va a estar tu corazón, ahí va a estar tu anhelo, ahí va a estar tu mente, ahí va a estar tu ser. Entonces, primero hay que establecer cuáles son las cosas importantes. Muchas personas, la economía de su hogar se hace el número uno en el patrón. Si vamos a poner en orden las prioridades, usualmente lo económico es lo número uno. Y ahí es el primer momento donde nosotros fallamos, porque lo primero no puede ser lo económico, lo primero siempre tiene que ser lo espiritual. Yo regreso en unos minutos con ustedes y vamos a hablar un poquito de las causas por la cual nosotros entramos en lo que se llama crisis económicas y cómo podemos salir de ella. ¿Cómo podemos salir de una crisis económica? Si es que si tú estás pasando en este tiempo por una crisis económica, lo más probable vas a llegar a lo que se llama estrés y te puedes enfermar. Por eso es importante que hagamos que tomamos un tiempo para recapacitar y ver cómo salir de la crisis económica. Ya regreso contigo. Estoy de regreso contigo por aquí, el canal de la vida abundante, y este es el programa Vive, donde estamos hablando en el día de hoy del estrés y la crisis económica. Bueno, déjame definirte lo que es el estrés. El estrés se define como el mecanismo normal, interno y fisiológico que se adapta a los cambios. Es un mecanismo normal, interno, es decir, de tu interior, fisiológico, que se adapta a los cambios. El estrés puede ser positivo, alertando de un problema que requiere la atención y ayudando a superarlo, o también puede ser negativo, cuando la persona se siente estresada constantemente sin experimentar alivio o relajación entre uno y otro reto. Es decir, tú estás pasando por un momento negativo en tu vida, te estresas y no experimentas una relajación, no haces algo para relajarte y entonces este estrés se convierte en algo que te puede ser muy dañino para ti. Y una de las razones por las cuales más se estresa la gente es por el tema del dinero, el famoso dinero. Y es interesante porque el tema del dinero fue el tema que Jesús más habló.
Y si se contesta la pregunta, ¿por qué Jesús más habló de eso? Pues él mismo la contesta cuando leímos ahora en Mateo 6:21, que porque si tu tesoro está en un lugar, allí va a estar tu anhelo, tu corazón, tu mente, tu ser. Entonces, por eso el dinero es un tema de tanto interés que hasta Jesús lo consideró así. Ahora bien, cuando una persona entiende que el dinero es solo un vehículo para demostración del manejo de un recurso mayor que Dios nos da, que es la habilidad de ser un buen administrador. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros nos dio el poder para hacer las riquezas. Por lo tanto, si tú entiendes que el dinero solamente es un modo, un vehículo, una forma para tú demostrar que tienes la habilidad de manejarlo y de ser un buen administrador, entonces puedes sobreponerte de cualquier tipo de crisis económicas, porque te das cuenta que en tus manos está la respuesta. El cristiano no necesita afanarse por adquirir posesiones, pero eso es más fácil hablar de ello o decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros necesitamos, todo tiene que ver con el dinero. Todo lo que nosotros manejamos casi siempre tiene que ver con el recurso llamado dinero. Pero una de las formas más comunes que alguien sale de una crisis financiera sería comenzando a llevar un presupuesto financiero. En otros programas yo he dado un poco de orientación de cómo preparar un presupuesto financiero, pero en este tiempo, con el alcance del Internet, donde quiera usted puede encontrar lo que se llama una tableta que pueda ayudarle a preparar un presupuesto financiero. Este tipo de herramienta, cada entidad tiene su lugar, cada salida, cada entrada. Si usted lo lleva, ¿cómo lo debe llevar? Al pie de la letra, usted va a salir a flote en esos días difíciles y días grises que cada uno de nosotros tenemos. Quiero compartir con ustedes algunas estadísticas para que ustedes vean, los que están en audiencia, que no están solos si usted está pasando por una crisis económica. En unas estadísticas donde fueron evaluadas 5 parejas casadas, se reporta la siguiente información. El 80% de las parejas está de acuerdo que la causa de la crisis económica en la que se encuentra es la mala administración. Es decir, que mala administración es igual a o cercano a una crisis económica. El 60% piensa que necesitan un cambio de mentalidad para salir de esa crisis. Es decir, uno, el otro, el esposo, la esposa o ambos necesitan un cambio de mentalidad para salir de esa crisis. Deben de haber cambios para poder salir de ahí. El 60% de las parejas responde que afronta la situación actualmente orando al Señor. En 2 de las parejas que fueron evaluadas, la esposa es la administradora, mientras que en 2, el esposo es el administrador. Lo que nos deja saber que no importa que sea mujer o hombre, en cualquier situación puede haber crisis económica por el mal manejo de las finanzas. Todas las parejas evaluadas sobreviven con exactamente todo lo que entra al hogar financieramente. Es decir, que si hay una crisis que no es económica, una crisis de otra índole, por ejemplo, un ser querido se enferma en la familia, no hay un escape porque todo lo que entra en ese hogar también sale. No hay un presupuesto de ninguna índole porque aunque esté el presupuesto en papel, no se está llevando a cabo. Porque un buen presupuesto tiene que tener un dinero exclusivo para las emergencias. Entonces, es notable en estas parejas que el papel está, pero no la práctica de ese presupuesto que supuestamente tienen. En todos los casos que evaluamos, todos están de acuerdo que hay que recortar en los gastos para salir a flote, sin embargo, no, tampoco se está haciendo esto. Todas las parejas están gastando más de lo que deben gastar. Y en cada caso se reporta que se necesitan mejores entradas para poder mantener el estatus del lugar en donde vive y evaluar el resto de los gastos para nivelar las salidas. En otras palabras,
están siempre sobregirados en los gastos. ¿Qué nos indica esto? Lo más probable, estas parejas que fueron evaluadas, en algún momento tuvieron la oportunidad de quizás escoger un lugar donde vivir más económico, más de acuerdo a sus recursos de entrada, pero quizás se le va más del 30% de sus ingresos solamente en vivienda. Si usted está en una casa, sea arrendada o sea propia, y paga más del 30% de sus entradas en renta o en hipoteca, eso quiere decir que usted está viviendo, en cuanto a la vivienda, usted está sobregirado porque está viviendo más allá de lo que usted puede pagar. Las parejas, con excepción de una de las que fueron evaluadas, también se sienten espiritualmente capaces de mover los cielos a su favor. Todos practican el dar su diezmo, sus ofrendas con fidelidad, así que no se trata de que estén fallando en esta índole. Lo que podemos notar es que lo que puede arreglar esta situación que están viviendo es tener un mejor manejo de sus finanzas. Todos los que fueron evaluados obviamente trabajan, porque es imposible ya en el tiempo que vivimos que las dos parejas no tengan la entrada, al menos que una de las parejas que esté trabajando, ¿verdad?, pues tenga una entrada ya suficientemente alta para por lo menos llevar una vida familiar estable en cuanto a la economía del hogar. Así es que yo quería compartir esto con ustedes para que ustedes se den cuenta, mis amigos televidentes, que el manejar las finanzas es algo que por lo general es un reto para la familia. Y nosotros aquí en el programa Vive siempre estamos con la intención y la idea de ayudar a las personas. Entonces, en el próximo y último segmento, yo les voy a dar a ustedes algunas herramientas de cómo salir de una crisis económica antes de que a usted le dé lo que llamamos en Dominicana un patatú. Antes que a usted le dé algo negativo, donde usted pierda el control, pierda su juicio, le pase algo, le dé un ataque cardíaco, vamos a ayudarlo a tener unas cuantas herramientas para eso. Así es que ya regreso con ustedes en este próximo segmento. Hola amigos de Aliento Visión, de Facebook y de Twitter, todos los que nos siguen cada semana a través de las redes sociales. Estoy aquí para invitarte que estés con nosotros el 21 de febrero a partir de las 6 de la tarde. Tenemos una cena conferencia con el doctor Paulino, Gabriel Elías Paulino y su esposa Edequel Paulino, ambos doctores con un PhD, van a estar con nosotros para enfocar el tema del matrimonio. Todos los matrimonios, todas las parejas que puedan estar con nosotros estarán son abiertamente invitadas y queremos verte por acá, por la Casa Betel, en el 333 de la Ruta 46 West, en Fairfield, New Jersey, en la suite 250-255. Aquí estaremos, vamos a tener un suculento buffet como cena y también la poderosa palabra para las parejas y para preparación de aquellos que están camino al matrimonio en los labios del doctor Gabriel Elías Paulino. No te lo pierdas porque esto va a estar excelente. Para más información, entra a nuestro website www.casabetel.org y así te esperamos. Dios te bendiga. En el segmento pasado les prometí que les iba a ayudar con algunas herramientas y gracias por estar con nosotros y por mantener la sintonía a nuestros televidentes por Aliento Visión, o si me estás viendo por tu tableta o por tu teléfono, agradezco al Señor que estás conmigo todavía. Y estamos hablando en el día de hoy de la crisis económica y el estrés. Bueno, para enfrentar la crisis, la persona que está afectada debe de saber cuál es el punto de vista y no perder la perspectiva que tiene de su situación. Es decir, usted tiene que aceptar que está en una crisis económica, porque hay personas que no quieren aceptar que tienen un problema quizás de gastar mucho, o que tienen un problema de no mantener un presupuesto, o que tienen un problema de que son muy emocionales al comprar, o quizás tienen un problema al revés, quizás tiene un problema donde la persona, en vez de gastar mucho, quizás gasta muy poco y no invierte en lo que tiene que invertir en el hogar
para bendición de su familia. Entonces, la persona que está en esta situación, primeramente que nada, tiene que depender de Dios. El secreto de la oración es parte de la respuesta que usted necesita. Dios abre puertas y Dios es la única persona que puede dirigirlo de la manera correcta en cuanto a sus finanzas. Entonces, la oración es la llave que le ayudará a abrir las compuertas de los cielos, que Dios necesita que usted se conecte con su Creador para que el Señor de sus finanzas tome control de lo que está pasando. Otro de los lugares donde usted debe como persona es admitir su responsabilidad de cómo llegó a ese lugar de oscuridad en sus finanzas. Usted debe aceptar cómo llegó allí. Si usted tiene un problema porque tiene algún vicio, usted tiene que parar eso. Usted tiene que entender que llegó a ese bache donde está, a ese lugar oscuro, tomando decisiones incorrectas. Entonces, eso es otra forma que usted puede salir, otra herramienta para salir de la crisis. En los Estados Unidos hay varias formas de encarcelarse emocionalmente con deudas extremadas, porque en este país se solicita el crédito y cualquier persona le da 300, 500, $1,000 de crédito muy fácilmente. Entonces, quizás no solamente en Estados Unidos, quizás yo sé que este programa llega a América Latina y también yo sé que en la América Latina usted puede tener quizás crédito más fácil que lo que se utilizaba en el pasado, porque es muy fácil para las tarjetas de crédito darle un crédito de $500, de $1,000. Entonces, sobregirar el crédito establecido por las compañías que lo otorgan o pagar tarde es crucial para llegar a tener una crisis financiera que afecta a toda la familia. Por lo tanto, si el crédito suyo dice o establece que usted debe de pagar un mínimo de $50 en su tarjeta, por favor, pague esos $50 como mínimo y no pague de más si usted está tratando de salir de una crisis económica. Hay personas que se obsesionan, que creen que las tarjetas de crédito están ahí esperando solamente llamarlo a usted a su casa para quitarle el sueño. La tarjeta de crédito es un crédito que fue establecido, pero ellos no están esperando que usted pague esos $50 o $100 para ellos comer, los dueños de las tarjetas de créditos. Entonces, usted debe de establecer y entender que un día que usted pague tarde no le va a quitar el sueño a nadie. No se le vaya a eso a convertir en un estrés, porque no debe de ser así, ¿ok? Es importante que usted entienda esto. A veces el estrés que nosotros sentimos viene producido por una circunstancia difícil que estamos viviendo, pero muchas veces tiene que ver también con nuestro modo de actuar. Así que es importante que hay métodos que nosotros podemos utilizar para salir del estrés. Por ejemplo, nosotros podemos ejercitarnos. Si usted se ejercita por lo menos 2, 3, 4 veces a la semana, eso releva un poco de su estrés. Y el estrés, déjeme decirle, si usted no alivia su estrés, esto le puede producir síntomas físicos, puede producirle trastornos gastrointestinales, puede producirle hipertensión, la famosa presión alta, puede producirle dolores de pecho, y el doctor no entiende por qué tiene algún dolor ahí en su pecho, o pecho oprimido, y puede también producirle trastornos de sueño. Por eso es importante que se trate con el estrés. Hay muchas formas de cómo enfrentar situaciones de crisis antes de que el estrés llegue a su vida. Entonces, en el libro Consejería Bíblica del Dr. Tim Clinton y Dr. Ron Hawkins, él nos menciona algunos pasos que podemos llevar a cabo. Número 1, buscar la perspectiva. Aquí nos dan unos consejos de cómo nosotros podemos enfocar a la persona que no todo se resuelve con dinero, ¿ok? También a orar, como les había dicho en el segmento anterior. Orar en todo momento, por toda situación. La palabra de Dios nos enseña, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. Abordar los problemas de inmediato. Nosotros necesitamos enfrentar los problemas mientras llegan. No permitir que los problemas continúen por semanas y semanas y nosotros no enfrentarlos.
Amén. Los problemas se enfrentan y se necesita un cambio de mentalidad para resolverlos. Si las tarjetas de crédito son parte del problema, entonces cancélelas. Cancele las tarjetas de crédito. Organice un plan. Toda familia necesita tener un presupuesto y llevarlo a cabo en su totalidad. Todos en la familia deben de aportar a ese presupuesto para que el presupuesto se lleve a cabo. De nada vale hacer planes si no nos vamos a ajustar a ellos. Una vez que se sabe el mínimo que hay que pagar a cada acreedor, entonces se intenta enviar más que el mínimo si hay posibilidad de hacerlo. Buscar ayuda. Amados, donde quiera que usted viva, tiene que haber alguna agencia, algún lugar que le ayude a enfrentar su situación económica y lo ayude a hacer un plan para salir de allí. El aconsejado, la persona que está necesitando ayuda, debe de buscar dinero extra de alguna forma para saldar las deudas, no para mejorar su estilo de vida. En otras palabras, si uno de los cónyuges decide tomar un tiempo extra para trabajar, sea tiempo extra adicional o sea que tenga otro trabajo, la idea es salir de las deudas, no acomodar su estilo de vida. Es decir, si su estilo de vida es $2,000 al mes, no es que ahora usted va a subir su estilo de vida a $3,000 al mes para entonces seguir en la deuda. Usted tiene que salir de la deuda y por ende usted cuando va a trabajar ese tiempo extra es para pagar las deudas que tiene para así minimizarlas. Entonces, para terminar, también debe de fijar nuevas prioridades y parámetros. No se deben contraer más deudas. De nada sirve que usted vaya y pague una deuda y se meta en otra más alta. Se debe determinar las cosas que se necesitan y entender si es un capricho, tener algo en realidad que usted necesite. Es decir, usted quiere algo, usted tiene que esperar un tiempo. Usualmente, si usted en un mes todavía quiere eso que usted está deseando, entonces quizás es que lo necesita. Pero si pasa un mes y usted vio que usted pudo vivir sin ese artículo o esa cosa que tanto desea, no la compre porque simple y sencillamente no la va a necesitar. Y ser paciente. Una crisis no es para siempre. La crisis económica termina. Las cosas eventualmente mejoran. Yo quiero concluir leyéndole Mateo 6, 19 al 21 que dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Dios te bendiga. Soy la pastora Mercedes y hasta el próximo jueves por esta misma hora y por este mismo canal.